Bueno, para los amigos de Toda la Verdad Primero va la reflexión de la semana. En los últimos días ocurrieron en Argentina una serie de hechos que no están desconectados entre sí, sino que responden a una lógica profunda, a una lógica que se está dando a nivel mundial y que tiene su traducción y su correlato al mismo tiempo en la realidad argentina. Precisamente en esta semana, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosati, dio un discurso de neta identificación ideológica neoliberal para norteamericana en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina. En los últimos tiempos también, el embajador norteamericano Stanley fue hasta el río Paraná, la denominada hidrovía, ¿verdad?, a pedir que los intereses estadounidenses sean respetados en la región y se muestra muy activo. La jefa del Comando Sur declaró hace unos cuantos días la importancia que tenía el Triángulo del Litio, que a nosotros, digamos, compartimos con Chile, Bolivia y el norte argentino. Estos elementos están mostrando una influencia y una estrategia muy fuerte de parte de los Estados Unidos para el control del cono sur iberoamericano. No ocurren porque sí, ocurren en un contexto. Por supuesto que una lógica de tipo causa y efecto cinética, lineal, el que tira una cuerda, suena una campana, o en todo caso, como dice Newton, una bola de billar le pega a la otra y mueve, no podría reconstruir esto. Para reconstruir la concatenación y la vinculación orgánica de estos acontecimientos, de estos actos, con la situación en la totalidad mundial, tenemos que recurrir a otro tipo de lógica. Ahora no voy a extenderme en eso, pero tendríamos que pensar en la razón suficiente de Leibniz y en la acción intencional humana que desata un proceso o desata otro proceso, ¿verdad? O tendríamos también que pensar en la conexión entre todos los fenómenos a partir de la lógica hegeliana, lo que se denomina lo lógico en Hegel. Pero eso da para una investigación aparte. Me remito a señalarlo a los efectos de que no creamos que estas son cosas sueltas. Esto está concatenado. ¿Concatenado con qué? Con una situación mundial. ¿Qué está pasando a nivel mundial? Todos sabemos que hay una guerra en Rusia y Ucrania, pero esa guerra no es una guerra por una medianera entre dos potencias coludidas, como dicen por ahí. No. Esa guerra es una guerra que tiene un formato geopolítico, dos proyectos geopolíticos. Es decir, es una guerra por el orden del mundo. Rusia tiene una visión multipolar del mundo y Estados Unidos tiene una visión unipolar del mundo. Estados Unidos barra guión Gran Bretaña, ¿verdad? Entonces, la guerra es muy fuerte y muy profunda. Es una guerra por el orden del mundo. A su vez, ese orden del mundo es una guerra, como siempre, por el reparto. ¿Por el reparto de qué? Por el reparto de las riquezas materiales, las fuentes energéticas y por supuesto por el reparto del trabajo humano. ¿Cómo se va generando esto? ¿Cómo se va gestando? Se va gestando básicamente cuando ocurren dos situaciones. Una, la recuperación nacional del poder ruso luego de
15 a 20 años de labor por parte de Putin, por un lado. Por otro lado, el extraordinario crecimiento de China y el lanzamiento a partir del creciente liderazgo de Xi Jinping de una estrategia china de tipo global. Eso sacude los cimientos del mundo unipolar y tiene, por supuesto, su propia evolución y su propia cadena de acontecimientos. La respuesta ante el progresivo reacomodo y crecimiento del poder nacional ruso fue la expansión de la NATO, de la OTAN, hacia la frontera de la Federación Rusa. Ya en el 1999 se incorporó Polonia, Hungría, República Checa, República Eslovaca. 2004 se incorporó Bulgaria a la OTAN, los 3 países bálticos, Lituania, Letonia y Estonia, Rumanía y Eslovenia también. En el 2009 Albania y Croacia. En el 2017 Montenegro, los ladrones de ovejas que le llamaba Bismarck, ¿no? En el 2020 otros ladrones de ovejas, Macedonia del Norte. Y estaba la incorporación en ciernes, que ya lo hizo, de Georgia, ¿verdad? Ahora está Finlandia y el proceso de incorporación de Ucrania. ¿Por qué todo esto se estaba dando? Esto se estaba dando porque Rusia, que Estados Unidos la tenía en la mano en los tiempos de Yeltsin, perdió, se le escurrió de las manos. ¿Qué significa que se le escurrió de las manos Rusia? Significa que una gran potencia vuelve a tener política de gran potencia. Esta expansión de la OTAN o NATO es correlativa a las invasiones de Afganistán, la de Irak, la de Libia y finalmente la de Siria, donde Rusia tiene la base mediterránea de Tartus e intervino decisivamente. ¿A los efectos de qué? A los efectos de frenar esta expansión. Por otro lado, y como dos labios de una misma moneda, se produce una iniciativa en el año 2021, marzo del 2021, cuando estaba Boris Yeltsin, de la Gran Bretaña global. Es decir, una gran política de cambio de todo el sistema defensivo, de modernización del sistema defensivo, que incluye muchos aspectos, pero uno fundamental es el control de los territorios de ultramar como bases de operaciones de una fuerza naval, de una fuerza atómica, de una fuerza de submarinos completamente renovada, que es una iniciativa muy fuerte, donde se define a Rusia como la amenaza activa en marzo del 2021, ¿verdad? Y a China como un desafío sistémico. Ahí, en rigor, se equivocaron, porque los desafíos sistémicos son, por definición, desafíos de tipo global, a escala de todo el sistema. Entonces, tanto la expansión hacia la OTAN, de la OTAN hacia Rusia, como las guerras en Medio Oriente, el norte de África, hasta llegar a Siria, la rebelión del Maidán, donde un sector de Ucrania, el sector pro-occidental, desata una política criminal contra el sector prorruso y contra los rusos, porque en Donetsk y Lugansk no son prorrusos, son rusos, que es distinto, ¿verdad? Todo eso tiene un objetivo, que es estrangular al poder nacional ruso y controlar la isla mundial. Es decir, el Herland, el corazón de la isla mundial, el corazón de la Tierra, la vieja tesis geopolítica de Halford Mackinder. Y los británicos van amoldando su propia estrategia, no solo participando en estas operaciones norteamericanas, sino también poniendo su propia cuota aparte de estrategia.
que es precisamente la que está definida en el documento Gran Estrategia Global. Entonces, este avance, esta política estadounidense y británica, lo primero que hace es destruir el poder nacional europeo. Lo segundo es plantear un cerco sobre Rusia y serias amenazas sobre China. Eso es lo que fuerza a Putin a lanzar la operación especial, que es la guerra, del mismo modo que estuvo cercado Juan Manuel de Rosas en 1852-53. Del mismo modo también que estuvo cercado Federico el Grande en 1756, aunque él jugó en otro tablero. Si entendemos todo este tablero mundial, vamos a entender que también se lanzan sobre América del Sur y también operan en ese sentido. Por supuesto que el gobierno actual es un gobierno que no entiende nada, como tampoco entiende Boric lo que está pasando. Esto está definiendo, esta lucha tiene dos bloques de poder. Por un lado, el liderazgo anglo-británico, perdón, anglo-norteamericano, ¿verdad? Donde están, por supuesto, los grandes bancos, como el HSBC, que lava el dinero del narcotráfico, como ya lo hacían desde los tiempos de la guerra del opio, ¿no? Las dos guerras del opio con China y demás. Eso es un fenómeno, merece un capítulo aparte, pero la historia de los británicos y su oposición a la legislación antilavado. Por otro lado, por supuesto, los Estados Unidos de Norteamérica, el gran bobo. En el núcleo de poder están los neocons, que tienen la idea de rediseñar el mundo en función unipolar y en función de los intereses estadounidenses, a como dé lugar. Eso significa el abandono del realismo en relaciones internacionales, el realismo de Kissinger, que es el que está pidiendo negociación, y significa lanzarse a una cruzada demencial con la sangre del pueblo ucraniano en este caso, y eventualmente lanzados hacia la destrucción del mundo. Por otro lado, hay lo que se denomina sur global, es el encuentro, uno podría hablar de los BRICS, entre un bloque de poder, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, que tiene una agenda común de desarrollo y que está también generando intercambios monetarios por fuera del área del dólar. Todo esto configura estos dos bloques. A su vez, estos dos bloques tienen ideologías. Por supuesto, la ideología globalista es la que ha desarticulado el espíritu de la nación argentina y la que ha traicionado los intentos de modificar la pauta de distribución social o distribución de la riqueza en Chile, con una constitución que hizo la izquierda, que es una constitución delirante, que el pueblo, que la clase obrera chilena no entiende ni adhiere tampoco. Es esa izquierda caviar, woke, etc. Entonces, a nivel espiritual hay una devastación globalista de estos países. Ahora, Rusia y China, desde hace muchos años, comenzaron a defender sus valores. Putin en diciembre escribió un decreto diciendo cuáles son los valores tradicionales rusos y cómo deben operar en todo el sistema educativo y los medios de comunicación y demás. En China, el Partido Comunista Chino le encargó a Lee Kuan Yew padre, hace ya muchos años, recordemos que ya ha muerto, que escriba los valores de Asia, los Asian Value. Todos esos son los escudos de protección, respeto a los mayores, respeto a la tradición, respeto a la patria, etc. Los escudos de protección frente a la ideología globalista.
esa es la situación. Hoy día estamos ante una guerra tan importante como la guerra que se da del 39 al 45 o como la guerra que se da de 1756 a 1661-62, la guerra de los 7 años. Es decir, una guerra importantísima, va a definir el orden del mundo. Entonces, estas piezas que se están moviendo a nivel local, el presidente de la Corte Suprema, Rosati, con la Cámara de Comercio norteamericana, la jefa del Comando Sur hablando del litio, el embajador de Estados Unidos yendo a la hidrovía Paraná, se explican como parte de esa ofensiva, por el control de ¿qué? De nuestros recursos, por supuesto, eso es lo que está en juego. Entonces, lo que he querido decir como reflexión de la semana es que los acontecimientos que se producen y los que se producirán van a estar concatenados con esta lucha por el nuevo orden del mundo. O si entramos definitivamente, o al menos por muchísimos años, en un orden de subordinación colonial, o si entramos en un mundo multipolar donde nosotros podemos, sin subordinarnos a ninguno de esos nuevos polos, podemos maniobrar entre ellos y tener más oferentes, más eventuales socios y mayor libertad de acción, mayor autonomía, que es lo que finalmente nos conviene. Pero eso no es solo una cuestión material, es también una cuestión espiritual. La globalización de la estupidez mundial posmoderna, el globalismo, ha entrado profundamente en el sistema cultural argentino y educativo. Y también es parte del proceso de colonización. Entonces, el primer elemento que debe tener un pensamiento nacional en la etapa contemporánea es comprender el escenario estratégico el que se está desplegando y nunca caer en el desaliento, porque todavía la contradicción está en desarrollo. Muchas gracias. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero.